Ya, comenzamos la clase 22. Ahí. Esta clase es sobre la relación entre costos y productividades. ¿Ya? Nosotros ya habíamos visto, ya vimos productividades. Vimos productividad media y productividad marginal. Entonces, lo que vamos a hacer ahora en esta clase es relacionarla con los costos, sobre todo de corto plazo. Y en la clase 23 los vamos a relacionar con los costos de largo plazo. Ya, ese es el enfoque de estas dos clases. Entonces, dice, ¿qué relación tiene el nivel de producción de una empresa con los costos de la firma? Bueno, nosotros hablamos de firma o empresa, ¿ya? Entonces, ¿qué relación tiene el nivel de producción con los costos de la empresa? Entonces, hay una relación directa, ¿cierto? El nivel de producción está sujeto a los costos en que tiene que incurrir la empresa, que desea incurrir. Entonces, vamos a estudiar eso. Dice que la producción es económicamente eficiente si minimiza el costo de oportunidad de los factores empleados de la producción o si maximiza el nivel de producción. Yo les había contado que había dos formas de calcular óptimo el productor, que era justamente esta. Una es maximizar el nivel de producción sujeto a una estructura de costos y la otra es minimizar costos sujeto a un cierto nivel de producción. ¿Ya? Eso es a lo que se refiere este primer párrafo. La relación entre costo y producción depende obviamente de las condiciones de la producción y los conceptos que también vimos en algunas clases anteriores de rendimientos de escala, que pueden ser crecientes, decrecientes o constantes. Estos tipos de rendimientos de escala también afecta obviamente en los niveles de producción que voy a obtener y por lo tanto los costos que voy a incurrir. ¿Ya? Los costos en la producción, como dice, están determinados por el valor de los factores utilizados en la empresa en un mismo periodo. Y depende del nivel de producción que se elija, como estábamos comentando. Lo otro que ya habíamos conversado es que hay costos de corto y largo plazo. Entonces, nosotros de aquí en adelante en esta PPT nos vamos a enfocar en el corto plazo. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos del horizonte temporal de corto plazo, recuerden que dijimos que había un factor que era fijo, que es el capital, y el otro factor, el trabajo, es variable. Entonces, nuestra función de costo. Bueno, vamos a escribir aquí corto plazo. ¿Cierto? Costo de corto plazo. Entonces va a ser nuestra estructura ahí, costo de corto plazo, un costo obviamente que depende de Q, ¿sí? Y va a tener una parte que es fija y otra que es variable. Y la parte que es fija está asociado al factor que es fijo, que es capital. Entonces el costo fijo es el precio del capital por la cantidad de capital que es constante, más el precio o salario por la cantidad de trabajo que contrato. ¿Ya? Este es nuestro costo de corto plazo. Nosotros en la aula invertida que hicimos el día lunes, dentro de uno de los ejercicios nos pedían
determinar esta función de costo de corto plazo. Ahí aplicamos lo que estamos hablando ahora. De hecho, nos dieron, me acuerdo, el precio del capital, el salario, y nos entregaron el K que era constante, y si mal no recuerdo era igual a 30. Y ahí calculamos esta función. Ahora lo estamos formalizando, pero ya lo habíamos calculado. Si tienen dudas, me pueden ir escribiendo por el chat o activando su micrófono. No hay problema. ¿Se entiende bien, profe? Ya. Gráfico de la curva de costo a corto plazo. Aquí está. En este gráfico nosotros tenemos las tres curvas graficadas. Entonces tenemos el costo total, el costo variable y el costo fijo. ¿Ya? Ese es nuestro primer gráfico importante. Entonces, en la clase de hoy vamos a estudiar tres gráficos. Este es el primero de ellos. Bueno, el costo fijo es fijo, por eso es horizontal, ¿cierto? Y está fijo para cada nivel de producción. Entonces, incluso cuando el Q es 0, el costo fijo está presente. ¿Ya? El costo variable es la curva azul y parte desde 0. Porque cuando el Q es 0, el costo variable es 0. ¿Ya? Y el costo total, que es la curva verde, este es importante porque el costo total, como es la suma del costo variable más el costo fijo, este costo total parte cuando el Q es 0, el costo total es igual al costo fijo. Entonces parten de ese nivel. ¿Ya? Y la distancia entre el costo total y el costo variable es siempre el costo fijo. Esa distancia es constante. Porque lo que los separa a ambos es el valor del costo fijo, que no varía con el nivel de costo. ¿Ya? También se pueden deducir otros costos que son, a partir del costo total, podemos calcular el costo total medio. ¿Ya? Este costo total medio es el costo total dividido en Q. ¿Ya? Y es el costo promedio por unidad producida. Si queremos ver el costo total medio gráficamente, es la pendiente del rayo que une el origen con algún punto de la curva. Ese es el costo medio. Después tenemos otro costo, que es el costo variable medio, que es el costo variable dividido en Q. ¿Ya? Después tenemos el costo fijo medio, costo fijo dividido en Q. Y tenemos el costo marginal, que el marginal tiene que ver con la derivada del costo total con respecto a Q. ¿Ya? Y gráficamente es la pendiente de la curva de costo total en algún punto. ¿Ya? Podemos deducir entonces estos cuatro costos a partir del costo total. Y por eso también en el aula invertida les decía que era tan importante dejar la función de costo dependiendo de Q. Porque estos cuatro costos que estamos deduciendo ahora tienen que ver con Q, con el nivel de producción. ¿Ya? Bueno, aquí había algo importante que dice que el costo marginal es la derivada del costo total con respecto a Q, o que es igual a la derivada del costo variable con respecto a Q.
¿Ya? Y eso es así, obviamente. Ahí, con la pizarrita. Porque yo quiero calcular el costo marginal, ¿cierto? Y es la derivada del costo total con respecto a Q. En estricto rigor es la derivada, perdón, del costo fijo más el costo variable con respecto a Q. Porque ese es el costo total. Ahí. Entonces, me queda, si yo separo, la derivada del costo fijo con respecto a Q más la derivada del costo variable con respecto a Q. Y la derivada de una constante es 0. De ahí que el costo marginal es igual a la derivada del costo total con respecto a Q, que es igual a la derivada del costo variable con respecto a Q. Y por eso también ambas curvas tienen la misma forma, ¿ya? Porque como vimos acá, el costo marginal es la pendiente de la curva de costo. Entonces, si nosotros aquí vemos las pendientes, aquí, por ejemplo, en un punto, estas pendientes son iguales en ambas curvas porque tienen la misma forma. Eso. ¿No? Y bueno, estos cuatro costos que dedujimos, los podemos graficar. Y este es el segundo gráfico importante de la clase 22. ¿Ya? Tenemos costo marginal, costo total medio, costo variable medio y costo fijo medio. Esos son los cuatro costos. Y tienen esta forma por algunas razones que vamos a ir conversando. Entonces, primero, el costo fijo medio es costo fijo dividido en Q, ¿cierto? Entonces, el costo fijo medio cuando el Q es pequeño va a ser muy alto. De ahí que esta curva roja parte de un valor muy alto, pero a medida que el Q va aumentando, va haciéndose pequeño. Incluso puede ir tendiendo a 0. Por eso tiene esta forma la curva roja. Después tenemos el costo marginal, y este costo marginal intersecta al costo total medio y al costo variable medio en sus mínimos. ¿Ya? Sí. Y esto también ya lo habíamos conversado antes. Si el costo marginal es, porque el costo marginal es el costo en que incurro al producir la última unidad. Y eso es menor que mi costo total medio, que es el costo promedio desciende. Cuando el costo de la última unidad es mayor que el promedio se incrementa. Y lo mismo con el costo variable medio. ¿Ya? Entonces, el costo marginal siempre los corta en sus mínimos. Y lo otro importante es que como este costo total medio es el costo variable medio más el costo fijo medio, cuando este costo fijo medio es muy pequeño, estos costos tienden a acercarse. La diferencia entre el costo total medio y el costo variable medio, cuando el Q es muy alto, tiende a achicarse. Estas son algunas de las propiedades que podemos ir viendo en el gráfico. No sé si hay dudas, preguntas. ¿Profe? ¿Mm?
Cuando el costo marginal intersecta al costo fijo medio, ¿ahí no es un mínimo también como el otro? No, no porque ahí no. De hecho, aquí sigue bajando. Ah, ok, ok. De ese punto Ese, hacia la derecha sigue disminuyendo. No, ya, ese no es mínimo. ese, profe. ¿Ya? Mm, ahí. Aquí hay, bueno, este gráfico se construye a partir de la tabla de datos. Entonces tenemos niveles de producción Q de 0 a 10, costo total, costo fijo y costo variable. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, cuando el Q es 0, el costo variable es 0, pero el costo fijo existe y es 3. Está justo ahí. Costo fijo 3. Y por lo tanto el costo total es 3. Después, a medida que va aumentando el Q, el costo variable también va aumentando, el costo fijo permanece constante y el costo total también se incrementa. Entonces, lo que yo les decía del gráfico anterior es que, por ejemplo, cuando el Q es 2, el costo total es 3,8 y el costo variable es 0,8. La diferencia entre ellos es el costo fijo, 3. Y así para todos los valores. Ahí el costo total es 6,5, 6,5, el costo variable es 3,5, la diferencia es 3. O sea, siempre esa diferencia es, no en este gráfico, porque estas son de variables, son de costos medios, y costo variable medio, en este. Eso es lo que estábamos viendo, que esta diferencia es siempre constante, porque es costo fijo. ¿No? Entonces se explica con esta tablita. Ahí. Bueno, eso ya lo estábamos viendo, la función de costo. El tercer gráfico importante que vamos a ver es, se los voy a mostrar para contarles lo que digo. Bueno, aquí hay dos láminas. Entonces, este primer gráfico, el de la parte superior, nosotros ya lo estudiamos. Está el costo total, costo variable y costo fijo. Y abajo está el costo marginal, el costo total medio, variable medio y costo fijo medio. Aquí sí se ve bien la diferencia. Cuando el Q es alto, el costo fijo medio es súper pequeño y este costo total medio se acerca con el costo variable medio. Esto ya lo habíamos visto, ¿ya? Y ahí el costo marginal corta a estos costos en sus mínimos, ¿ya? El tema que vamos a ver ahora es relacionar este gráfico de abajo, pero con otro que va a estar arriba, que es la siguiente lámina. Ahí. El mismo gráfico de abajo, pero arriba está relacionado con la productividad marginal y la productividad media. La marginal es la curva morada y la media es la naranja. Entonces, estas productividades se relacionan con los costos, que es el título de la clase 22. ¿Ya? Entonces, para poder relacionarla es lo que vamos a ver ahora. ¿Ya? Ese es como el objetivo. Entonces, esto está explicado acá. Pero se los voy a explicar con la pizarrita mejor. Sí. Partimos con el costo variable medio. ¿Ya? Entonces, el costo variable medio es costo variable dividido en Q. Y el costo variable es W por L, que depende de Q, partido en Q.
Y esto se parece mucho a, no sé si se acuerdan, la productividad media. La productividad media es la producción total dividido por el factor. Entonces se puede calcular con respecto a L o con respecto a K. Si es con respecto a L, es Q dividido en L. Entonces, como está aquí expresado, esto sería W por 1 partido por la productividad media de L, porque está en forma inversa. Entonces, de esta forma podemos relacionar costo variable medio con productividad media. ¿Ya? Entonces, cuando el costo variable medio es máximo, la productividad media es mínima. Cuando el costo variable medio es mínimo, la productividad media es máxima. Y eso se va a ver reflejado en el gráfico que vimos rápidamente. ¿Ya? Y después hacemos lo mismo para el costo marginal. Entonces, costo marginal es la derivada del costo total con respecto a Q. Pero esto ya lo vimos que es lo mismo que la derivada del costo variable con respecto a Q. ¿Cierto? Que ya lo habíamos visto. Y el costo variable es W por L, que depende de Q. Con respecto a Q. Entonces lo que hacemos es primero sacar esta constante, porque el W como es el salario o precio del trabajo, es una constante. Entonces la vamos a sacar. W por L, que depende de Q, perdón, por la derivada de L con respecto a Q. Y si hacemos aquí un recordatorio, la productividad marginal de L es la derivada de Q con respecto a L. Ya, entonces aquí la tenemos, pero en forma inversa de nuevo. Entonces esto es igual a W por 1 partido por la productividad marginal. Entonces lo mismo, cuando el costo marginal es máximo, productividad marginal mínima y viceversa. ¿Dudas, preguntas? No sé si está muy enredado, espero que no. Para volver a la PPT. No, pero sí se entiende. ¿Sí? Y ahí está eso. Ya. Eso está explicado en esta lámina, ¿no? Y ahí hay un gráfico sencillo. Entonces ahí, aquí está explicado eso. Productividad marginal máximo, costo marginal mínimo, productividad media máxima, costo variable medio mínimo. Estos gráficos de productividad marginal y media ya lo vimos, cuando estábamos viendo las productividades de corto plazo y veíamos óptimo técnico, máximo técnico y todo eso. Bueno, esto ya lo vimos. Los costos medios. Bueno, el costo marginal también. Y aquí llegamos a la lámina que yo les comentaba. Ya, y ahí están estos gráficos
bien relacionados con las productividades marginales, productividad medias máxima, y aquí los costos marginal mínimo y producto y costo variable medio mínimo. Ahí. ¿Ya? Estos tres gráficos son súper importantes. Hay que saber bien cómo graficarlos, las formas que tienen. ¿Ya? Si bien hay excepciones, estos son como los gráficos genéricos. Entonces, hay que saber bien, no sé, por la forma que tienen, si hay curvas que se juntan en un punto, se separan más en otras, donde cortan en los mínimos, todo eso es importante. Y vamos aquí a las sendas de expansión. Bueno, en este gráfico lo que se explica son sendas de expansión de corto y largo plazo. Ya las vamos a tratar de ir explicando en paralelo. Este es el capital y este es el trabajo. Entonces vamos a tener una isocosto y una isocuanta. Oh, me salió. Oh, ahí. Ya, este es Q1. Al lado está mejor hecho el gráfico, aquí. Además que hacerlo con Paint no es muy sencillo. El óptimo, supongamos que está ahí. Entonces, necesito para producir Q1 los factores L1 y K1. Y el costo total de producir Q1 es costo total 1. Ya que está reflejado por la isocuanta. Entonces, el tema es que yo ahora quiero producir Q2, un Q sub 2. Entonces, lo puedo producir en el largo o en el corto plazo. Lo primero, vamos a hacerlo en el largo plazo. Más sencillo. Ahí. Un poquito. Ahí. Entonces vamos a hacer la otra isocuanta, que es la Q2. Ahí. Este es Q2. Entonces, para producir Q2 en el largo plazo, ese es el óptimo. Y ahora voy a necesitar L2 y K2. K2. ¿Cierto? Y el costo total va a ser la isocuanta 2. O sea, la isocosto. Costo total 2. Es el costo total de producir Q2 en el largo plazo. ¿Ya? Entonces, como nosotros igual estudiamos cuando estábamos haciendo el aula invertida, en una de las letras del ejercicio nos pidieron calcular esta recta que pasa por los óptimos, que es esta recta verde que hice yo, y que se llama senda o trayectoria de expansión a largo plazo. ¿Ya? Ahí. Y es de largo plazo porque me permite producir, por ejemplo, Q2, incrementando ambos factores. Yo puedo incrementar el factor L o el factor K. En este caso incremento ambos, L y K, para producir Q2. Por eso es una trayectoria de expansión de largo plazo. ¿Ya? Ahí no hay mayor tema. El asunto que viene ahora es, ¿qué pasa si yo quiero producir Q2
pero no en el largo plazo, sino en el corto plazo. Entonces, yo ahí necesito dejar constante el capital. Entonces, no puedo modificarlo hasta Q2. Hasta K2, perdón. Hasta K2. Entonces, voy a borrar este costo total. Esta senda tampoco va. Entonces, ahora es como alcanzar Q2 en el largo plazo. Voy a graficar de nuevo el Q2. Ya, porque no quedó tan bien para explicarlo. Este era el Q1. Entonces yo necesito dejar constante este K2 para producir Q2. Supongamos que este es Q2. Entonces, como vemos, la forma para producirlo, alcanzarlo en el corto plazo, es incrementando L hasta L3. Porque para producir Q2 en el corto plazo necesito solo incrementar L, no puedo modificar K. El K es constante. ¿Ya? Entonces solo puedo modificar uno de los insumos. Y esta es la senda de expansión o trayectoria. Trayectoria de expansión a corto plazo. ¿Ya? Eso es lo que está ahí en este gráfico de la PPT. Lo que sí, este costo de producir esta cantidad, esta es la isocosto, entonces va a ser mayor. Este es un costo total 3. Porque finalmente, como tiene la restricción y rigidez del capital y solo puedes ir incrementando L para aumentar el nivel de producción Q, eso va a generar que sea más caro alcanzar Q2 versus en el largo plazo, porque en el largo plazo puedes jugar con las dos variables, tanto K como L. ¿No? Eso es lo que se explica aquí. ¿No? Sí, sí, Tiare, solo a largo plazo. Entonces me voy a pasar ahora a la clase 23. ¿Ya? Les cuento, el objetivo, claro, de hoy día es ver las clases 22 y 23, porque el día lunes vamos a ver la clase 24, que es aula invertida. ¿Ya? Y la prueba, que la tenemos pronto, quedan 2 semanas, 2 lunes más, es el 19, ¿se acuerdan? 19 de junio es la PEP 2, y en esa PEP va a entrar hasta la clase 24, según lo que nos han comentado hasta ahora. Entonces, esta clase 23 en teoría sería la última, porque la clase 24 es de ejercicio. Entonces, quiero dejar el lunes completo para ver esa aula invertida tranquilos. El 19. No es feriado. Sí, en la PEP 1 claro, entró hasta la 15, ¿cierto? A ver, déjenme corroborarlo porque ya no me acuerdo. Entra desde la primera parte de la teoría del productor. Sí, claro, desde la 16 hasta la 24. Son poquitas, pero densas algunas. Sí.
la Yare, no, en el corto plazo solo puedes modificar L. El K siempre es constante en el corto plazo. Ya, así que eso entra en la PEP del 19 de junio, hasta la clase 24. Desde la primera clase de la teoría del productor. ¿Ya? Así que vamos a seguir con esta clase que es 23. Que lo que pasa es que esta clase 23 está muy unida a la 22, porque la 23 son los mismos costos, pero de largo plazo. ¿Ya? Es como lo mismo, pero simplificado. Entonces, si me entendieron la primera parte, esta es más sencilla. Entonces, costos en el largo plazo económico. Aquí hay una cosa importante, que las curvas de costo de largo plazo son conocidas también como curvas de planificación, ¿ya? Porque el largo plazo se define como un horizonte de planificación, en que tú como empresa quieres planificar qué vas a producir en el largo plazo y cuál es el costo que vas a tener como presupuesto. ¿Ya? Entonces, dice, supongamos que la empresa posee una sola planta, una planta de producción, y que puede escoger cualquiera de esos de los 4 tamaños de planta. Entonces, la empresa puede elegir 4 tamaños de planta para producir. Y esos 4 tamaños de planta están aquí reflejados, que son el costo medio. Cada tamaño de planta tiene un costo medio. Entonces aquí está el tamaño de planta 1, con el costo medio de corto plazo 1, tamaño de planta 2, 3 y 4. ¿Ya? Esos son los 4 tamaños. Entonces tenemos que elegir cuál vamos a utilizar en el corto plazo. Entonces, si por ejemplo nosotros queremos producir Q1, la empresa debiera elegir el tamaño de planta 1. Y este sería el costo promedio por cada unidad. Si quiere elegir Q3, producir Q3 en el corto plazo, debe elegir el tamaño de planta 4. ¿Ves? El tema es que puede darse que quiera producir en el corto plazo Q2. Entonces puede elegir tamaño de planta 2 o tamaño de planta 1. ¿Con cuál nos quedamos? ¿Con la 2 o no? Porque tiene un menor costo promedio. Aquí voy a producir Q2 a un costo más alto, ¿cierto? Entonces nos quedamos con el tamaño 2. Siempre la empresa va a minimizar costos, va a tratar de minimizar costos, que es lo lógico. ¿Ya? Entonces, a partir de ello, se deduce que la curva de costo de largo plazo siempre va a ser esta envolvente de las curvas de costo medio de corto plazo. Esa curva verde es la envolvente de las curvas de corto plazo, de los costos medios. Porque la empresa siempre va a elegir el tamaño de planta que minimice el costo. Entonces, a largo plazo siempre va a tener como estrategia elegir el menor costo medio. ¿Ya? Esta es como su estrategia de costos de largo plazo. Entonces, lo que decíamos, si quiere producir esta unidad Q1 en el largo plazo, va a tener este costo promedio, mientras que en el corto plazo es más alto. ¿Ya? Em, ¿Qué sigue acá?
Aquí habla eso, el costo medio de largo plazo representa el costo mínimo por unidad al producir cualquier nivel de producción, dado un cierto nivel de tecnología y unos precios de los factores capital y trabajo. Entonces, esta curva de costo medio de largo plazo es la envolvente de las curvas de costo medio de corto plazo para cada tamaño de planta. ¿Ya? Otro punto importante que se menciona acá es que la curva de planificación o de costo medio de largo plazo no es tangente a cada curva de corto plazo en su mínimo. ¿Ya? Es decir, el costo medio de largo plazo, por ejemplo, no pasa por el mínimo del costo medio de corto plazo 1, ni por el mínimo del costo medio de corto plazo 3. Ya no necesariamente pasa por ese mínimo. Eso solo va a ocurrir acá, en Q asterisco. En Q asterisco sí ocurre eso, porque eh, en ese Q asterisco se logra el mínimo del costo medio de largo plazo, que coincide con el costo mínimo del costo medio de corto plazo 3, 2. Ahí sí coincide, pero los demás tamaños de planta no coinciden. ¿Ya? Ahí está explicado. No, es que siempre me río de este gráfico porque sale como todo caótico. Lo vamos a explicar ahí. Entonces vamos a tratar de hacer el mismo gráfico. Ahí. Ya. Em, ah, tenemos costo medio de corto plazo 1, 2 y 3. Ya, estos son costos medios de corto plazo 1. Esos son los tamaños de planta. De corto plazo 2. El costo medio de corto plazo 3. Entonces, como estos son costos medios de corto plazo, por cada uno de ellos pasa una curva de costo marginal. Estos son los costos marginales de corto plazo. 1, costo marginal de corto plazo 2, y costo marginal de corto plazo 3. Ya, esos son los costos marginales. Estos son puros costos de corto plazo. Entonces ahora viene lo interesante porque nosotros vamos a graficar el costo medio de largo plazo, que, vamos a ver si el pulso me acompaña, es la envolvente, ¿sí?, de los costos medios de corto plazo. Por medio de largo plazo. ¿Ya? Aquí está el mínimo del costo medio y por acá pasa el costo marginal. Este es el costo marginal de largo plazo. Ya que también corta el costo medio de largo plazo en su mínimo. Es este gráfico el que está en la PPT. ¿Ya? Y ahí hay algunas propiedades que vamos a ir comentando. Las curvas
Las curvas rosadas me está preguntando por... O sea, la curva azul, ¿cierto? Es la envolvente de las curvas fucsias, pero no necesariamente cortan en sus mínimos. No necesariamente pasan por el mínimo. Por eso dice, no es tangente en cada curva de corto plazo. En el mínimo, no son tangentes siempre en el mínimo. A ver, acá a lo mejor se ve más clarito. Ahí. Ahora volvemos a esta. Es que aquí están mejor hechas, pero con los nombres súper correctos. Aquí el mínimo del costo medio de corto plazo está ahí. Y la curva de costo medio de largo plazo la intersecta en un punto anterior. Y ya, este es el gráfico, ¿ya? Entonces, hay algunas propiedades que se intersectan. Dice la intersección de la curva costo marginal corto plazo con costo marginal de largo plazo se da a cada nivel de producción. Y ese nivel de producción es similar o es equivalente al punto de tangencia del costo medio de largo plazo con costo medio de corto plazo. O sea, raya para la suma. Suena como tablas, un poco eso. En cualquier punto se verifica que los costos medios de corto y largo plazo se igualan y los costos marginales de corto y largo plazo se igualan. Eso es para cualquier nivel de producción Q. Entonces nos vamos al gráfico. Ahí. Entonces, para el nivel Q1, aquí se igualan los costos marginales de corto plazo, que es la curva verde, y de largo plazo, que es la roja. Y también se igualan los costos medios de corto y largo plazo. Y lo mismo, por ejemplo, para Q2. Aquí se igualan los marginales y los medios. Lo que sí, hay un punto en particular, que es Q asterisco. Y ahí se da lo que se llama la cuádruple igualdad. Se igualan todos los costos marginales y los costos medios. En Q asterisco. ¿Ya? Y eso está, perdón, al otro lado. Ahí. En Q asterisco entonces se da costo marginal de corto plazo igual a costo marginal de largo plazo, igual a costo medio de largo plazo, igual a costo medio de corto plazo. ¿Ya? Eso. Hablando un poquito más de estos costos de largo plazo, porque lo que estamos haciendo ahí era reducirlos, ¿cierto? La senda de expansión, que es lo que aparece aquí, ya lo vimos, ¿cierto? Cómo se construye. Y acá está graficada esta senda de expansión, que es esta recta naranja. Y acá tenemos graficados los costos. ¿Ya? Tenemos costo total, costo marginal y costo medio. El costo marginal corta el costo medio en su medio. ¿Ya? Este gráfico es mucho más sencillo que los otros que habíamos visto. No sé si se acuerdan, a ver, pero en la PPT anterior, en la 22,
teníamos muchos más costos. Aquí teníamos, aparte en el gráfico de arriba, teníamos aparte el costo total, el costo variable y el costo fijo. Y aquí teníamos costo variable medio y costo fijo medio. Eso ya no se ve en el largo plazo. Se simplifican las curvas. ¿Ya? Y eso es porque en el largo plazo no hay costos fijos. Todos los costos fijos se transforman en variables. ¿Ya? El costo total va a ser igual al costo variable. ¿Ya? Todo lo que en un principio era fijo, ahora tú lo puedes variar en el largo plazo. Puedes variar contratos, puedes variar tamaño de planta, puedes variar maquinarias, herramientas, todo, todo, todo. Entonces, dentro del costo variable está tanto el factor capital como el factor trabajo. Y ambos factores varían. No es que no haya costo fijo, no hay K. Es como el error más recurrente. No, lo que pasa es que K se transforma en variable. ¿Ya? Entonces, claro, en el gráfico de arriba no vamos a tener costo variable ni costo fijo porque el costo total es igual al costo variable y el costo fijo es 0. ¿Ya? Y lo mismo en el gráfico de abajo, no vamos a tener costo variable medio ni costo fijo medio. ¿Ya? Nosotros podemos estudiar aquí lo que son rendimientos que son originados por variaciones de los factores productivos internos de una empresa, o también podemos hablar de economías de escala que son generadas por factores externos a la empresa. Ya, entonces podemos hablar de esos dos conceptos, de rendimientos de escala o economías de escala, dependiendo de lo que lo origine, si son factores internos o externos respectivamente. ¿Ya? Espérenme. Entonces, por ejemplo, si nosotros vemos los rendimientos que son originados por factores internos, estos rendimientos pueden ser crecientes, decrecientes o constantes. ¿Ya? Ejemplos de rendimientos crecientes puede ser, que son factores internos, pueden ser cuando se logra la especialización de las tareas, especialización de mano de obra, puede ser, no sé, factor de transporte, mejora tecnológica, etc. Y algunos de los factores internos que puede provocar rendimientos decrecientes pueden ser la burocracia, dicotomía contra la autonomía, mala tecnología, etc. ¿Ya? En cambio, las economías de escala, como son originadas por factores externos, uno de los factores que más influye es, por ejemplo, el precio de los factores capital y trabajo. Entonces, si por ejemplo el precio baja, se generan economías de escala. Si los precios suben, se generan deseconomías de escala. ¿Ya? Y eso nos va a permitir analizar la forma de la curva de los costos medios. ¿Ya? Nosotros, bueno, cuando graficamos costos medios, un poco chueco, pero ahí, este es el costo medio, y este es U, lo graficamos en forma de U. Entonces aquí estamos explicando por qué tiene esta forma de U. Y es porque aquí hay tres zonas, que puede ser, que es la A, la B y la C. Entonces la zona A se puede dar esta forma de costo por factores internos o externos. Si son factores internos, es porque hay rendimientos crecientes a escala. Y si son por factores externos, es porque hay economías de escala. La zona B, hay rendimientos constantes o no hay economías de escala. Y la C,
hay rendimientos decrecientes o deseconomías de escala. ¿Ya? Ahora bien, esta forma de U es la forma genérica del costo medio, pero puede haber ejemplos, ¿cierto? Con datos, con números, que el costo medio siempre sea como la zona B, que sea siempre constante. Eso va a depender del tipo de ejercicio. Pero en forma genérica tiene esta forma de U porque tiene estas tres zonas. ¿Ya? Otro concepto importante es elasticidad. Aquí también vamos a ver elasticidad de costos, en este caso. ¿Ya? Y la fórmula es muy similar a lo que ya hemos visto. En este caso es cómo reaccionan o cómo se adaptan los costos cuando varía la cantidad producida. ¿Ya? Esa es la fórmula de esta elasticidad, que puede ser en términos discretos o continuos. Ahí. ¿Ya? Esto lo podemos separar por costo total, la derivada del costo total y estos costos. Entonces, este es el costo marginal y este otro es 1 partido por el costo medio. ¿Ya? De ahí que es la elasticidad, es costo marginal dividido en costo medio. ¿Ya? Pero es lo mismo que ya hemos estudiado con las otras elasticidades. Entonces, puede darse que esta elasticidad sea 1, ahí no hay economías de escala, mayor a 1, deseconomías, o menor a 1, que hay economías de escala. Ya pueden darse esos tres escenarios. Entonces, no sé, acá está Q. Ahí tenemos el costo medio y aquí el costo marginal. Entonces aquí hay un punto donde se igualan y la elasticidad es 1. Si el costo marginal es mayor que el medio, estamos en esta zona. ¿Se acuerdan? La zona C. En esta zona. Y ahí hay deseconomías. Y si el costo marginal es menor que el medio, estamos en la zona A, que hay economías. Y la elasticidad sería menor a 1. ¿Dudas? ¿Preguntas? No, profe. ¿No? Bueno, esto ya lo vimos también. Y aquí está esta relación de producción y costos de largo plazo. Aquí tenemos menos curvas, así que es más sencillo. Cuando el costo marginal es máximo, el costo marginal de largo plazo es mínimo. Cuando el costo medio de cuando la productividad media es máxima, el costo medio de largo plazo es mínimo. ¿Ya? Estos son gráficos más sencillos. Y la última parte que vamos a ver es equilibrio de una empresa con múltiples plantas. Ya, que consiste en que una empresa produce un bien homogéneo, un bien no distintivo, ¿cierto? Y este bien lo producen varias plantas.
entonces tiene que decidir cuánto de este bien va a producir en cada una de las plantas. Y para eso se consideran los costos marginales, ¿ya? Entonces, en el ejemplo que sale acá, se va a simplificar a solo 2 plantas. Entonces, supongamos que un productor necesita producir Q y tiene 2 plantas. Entonces, la pregunta es cuánto va a producir en la planta A y cuánto en la planta B. ¿Ya? Esto solo se puede hacer si es que no hay una planta que sea dominante, ya que sea mucho mejor que otra. Entonces, lo que se hace es que se iguala el costo marginal A con el costo marginal B. Y así se obtiene lo que va a producir en la planta A y lo que va a producir en la planta B. Y la suma va a ser la producción total. Esto es el equilibrio en múltiples plantas. ¿Ya? Y con eso se termina la clase 23. Entonces, no sé si hay preguntas. Esta sería Profe, como la última clase de materia, digamos bien. ¿Sí? profe, una consulta. Ujú. Para las múltiples plantas, ¿es solo para 2 o cuenta para más? No, puede ser para más. Para simplificarlo y para el gráfico se tomaron 2 solamente. Ah, ya. ¿Y la curva ¿Ya? siempre es recta o puede ser de otra forma? Depende de la estructura de costo. Ah, ya. ¿Ya? Lo importante es que cuando tú quieres decidir cuánto vas a producir en cada una de ellas, independiente del número de plantas, tú vas a elegir hasta cuando se igualan los costos marginales. Porque es que el tema es que si tú tienes que en una planta A, por ejemplo, el costo marginal es mucho mayor que en la planta B, mejor produces en la planta B, incrementas la producción en la B, ¿sí? Porque te va a salir más barato producir la última unidad. Entonces, ese juego siempre se va haciendo hasta que se igualan los costos marginales. Ah, ya, profe. Muchas gracias. Eso, no sé si hay otra pregunta. Yo sé que entran pocas clases, si uno las compara con la por uno, eh, pero no son tan sencillas porque hay algunas que son más complejas, los tipos de ejercicios, así que no se confíen mucho. Igual estudian harto para la PEP. No sé si hay más preguntas, si no lo dejamos hasta acá. Que estén bien, buen fin de semana, descansen.